Continuando con nuestro temario de Power BI, vamos ahora a revisar el tema de la formulación DAX. Como ya vimos en el curso de básico de Power BI, DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en fórmula o expresión para calcular y devolver ya sea uno o varios valores. Dicho más fácilmente, DAX nos ayuda a crear información de datos nueva que ya está en nuestro modelo. DAX nos va a servir para crear tanto lo que son columnas calculadas, así como medias calculadas. Recordando un poco la sintaxis que debe ocupar la función DAX, requerimos un nombre de la medida, no se pueden repetir entre ellas en el modelo, símbolo igual, después la función que vamos a emplear puede ser sum, promedio, división, etcétera, la tabla sobre la cual vamos a trabajar y la columna. Importante, ambos por un inicio y un fin de paréntesis. Esta es la sintaxis de DAX que habíamos revisado anteriormente. Pero ¿por qué es importante conocer DAX? Nosotros tal vez estemos familiarizados con las fórmulas que hemos utilizado en Excel, las cuales nos ayudan precisamente a generar cálculos interesantes. Sin embargo, estas están sujetas al tratamiento ya sea de una columna o bien de alguna fila. Si tenemos conocimientos de Excel avanzado, podríamos trabajarlo a través de rangos, pero de igual forma están sujetos a estas condiciones. DAX, por otro lado, nos permite generar medidas y cálculos entre distintas tablas, siempre y cuando éstas estén relacionadas. Y con esto nosotros vamos a poder calcular montos del tipo cantidad desde el inicio a la fecha, en lo que es conocido como year to date, calcular el número de clientes nuevos en un periodo dado, el número de clientes que abandonaron una cartera, los perdidos, etcétera. Clasificación de clientes de acuerdo a un volumen de compra, los que compran más de 500.000, menos de 500.000, etcétera. O el crecimiento entre periodos. Por ejemplo, ¿cuánto crecimos en venta este año versus el año pasado? ¿Cuánto creció el mes actual versus el mes previo? Y por trimestres, semestres o generar promedios móviles. Dicho de otra manera, pues DAX es el corazón de lo que viene siendo Power BI. Algunas de las funciones de las fórmulas DAX están lo que de agregación, recuento, lógicas de información, texto y fecha. También hay unas funciones de inteligencia de tiempo, las cuales nos van a servir o importante para generar este tipo de programación. Entonces vamos a regresar a nuestro Power BI para hacer algunos ejemplos de formulación DAX. La primera actividad que vamos a realizar mediante la formulación DAX va a ser el generar nuevas columnas. Como hemos visto anteriormente, con Power BI nosotros podemos generar medias calculadas o medidas calculadas dentro de una misma tabla. Ejemplo, pudiéramos generar una columna calculada que nos indicara cuál era la edad de pasajero o persona que iba conduciendo al momento del accidente. Y por ejemplo, vemos una columna que indica birthday, el año de nacimiento, y por aquí tenemos incluso el número de accidente que inicia con el prefijo 2016 que corresponde al año. Entonces podríamos realizar un ejercicio de este tipo. Esta opción de agregar nueva columna la vamos a encontrar tanto en la sección de inicio como en herramienta de columnas. Vamos a ver un poquito en Power BI. Vamos a encontrar esta opción, como les comento, en el menú de inicio, nueva columna, o bien en la sección de datos directamente en herramientas de columnas, nueva columna. Son estas dos opciones para ingresar una columna calculada a través de funciones DAX. Vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio para generar la primer columna calculada en DAX. Para esto, nos vamos a apoyar como primer paso en la base de datos de accidente de tránsito en Francia. Es la base, recuerden que estamos trabajando para los ejercicios que estamos haciendo de forma guiada y en conjunto. Y la tabla con la que vamos a trabajar es la tabla de usuarios. Importante esto. La instrucción será crear una columna calculada que nos ayude a identificar la edad de la persona al momento del accidente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, es una columna bastante sencilla. Para esto vamos a utilizar la función letFrame y una pequeña función que nos ayuda a sumar y restar los valores en una columna. También nos vamos a apoyar de una función que nos ayude a cambiar un texto almacenado como un número a número precisamente. Aquí vemos que tenemos años del accidente, 2016. Si filtramos, vemos que tenemos desde 2015 hasta 2016. Ahora bien, una segunda función
trabajando en esta misma tabla, nosotros la seleccionamos. Hay una función que es a la inversa. Voy a borrarlo un poquito. La función inversa sería la función right. Esta función right nos permite obtener el número de caracteres de derecha a izquierda. En este caso voy a seleccionar de igual forma num accidente o numax y le voy a pedir que me devuelva tal vez la forma ejemplo los primeros 5 dígitos de derecha a izquierda. Entonces, en el primer ejemplo que estamos viendo en pantalla, debería obtener en 1, 3, 1, 0 y 8, que es esa cadena de texto. Vamos a validar y vamos a observar el resultado de la parte derecha. Entonces aquí tenemos año accidente, el 0634 es la primera parte que estoy viendo, el 0634 que es la primera observación que estoy revisando. Entonces vamos a poder interactuar con estas dos funciones de acuerdo a la utilidad que nosotros queramos obtener. En este caso, recordemos, lo vamos a utilizar la función left, texto, año accidente, que sería num accidente, coma, 4 caracteres, cierro paréntesis. Ahora bien, algo importantísimo, vamos a observar que esta columna que estamos agregando está siendo almacenada de tipo texto. ¿Esto cómo lo vamos a validar? Vamos a observar que esta columna que acabamos de agregar está almacenado como tipo texto. Esto lo vamos a encontrar justamente seleccionando esta nueva columna y en la parte superior izquierda está enfocada en tipo de dato texto. Nosotros podemos cambiar este valor de la siguiente forma, pasándolo a valor entero, ya que este dígito o esta cadena de caracteres no nos permitirá revisar ninguna operación aritmética como una suma o una resta. Para ello, nos vamos a irnos aquí a la sección tipo de datos y vamos a seleccionar número entero. Power BI va a agregar un paso, ahí nos está haciendo una advertencia de que va a sustituir el paso actual, de tal forma que este valor de texto se va a agregar un paso, tal vez digamos en el back de Power BI que no estamos observando, va a pasar a ser un número entero. Entonces va a quedar aquí en proceso, en unos cuantos segundos tenemos esa conversión. Y una vez que Power BI procesó el cambio, incluso observamos que la abreviación de este nuevo dígito está abreviada a la derecha y nos indica que es un número entero. Ahora el siguiente paso va a ser una pequeña columna que nos ayuda a identificar cuál es el tiempo que ha transcurrido desde el año del accidente hasta el año del nacimiento del conductor, o en este caso, la persona que fue lesionada dentro de este accidente. Entonces, de igual forma, vamos a crear una nueva columna. La sección, vamos a seleccionar la tabla usuarios, nueva columna, y va a ser una columna bastante sencilla que se va a llamar edad al momento del accidente. Y esto va a ser más que una resta entre año del accidente menos el birthday. Para seleccionar un registro de una columna de forma individual, basta con ingresar la palabra que haga referencia a la misma columna. En este caso es users, año del accidente, menos users, abro corchetes, birthday. O bien podemos ingresar directamente la palabra birthday y buscar esa tabla y columna que haga referencia. Vamos a darle clic validar y esta columna esperaríamos que nos arroje en su mayoría números positivos. Tenemos aquí números que van desde 0. Tenemos, parece que tenemos aquí cerca algunos registros que tenían o recién nacidos al momento del accidente. 1, 2, 3, 4, hasta casi, aquí hay algunos valores que parecen un poco extraños. Vamos a ir a funciones DAX después para ver cómo lo podemos limpiar, o tal vez sea un error de registro en la captura de información, o parece algunos valores que tienen ahí 2009, 2010, 2011, 2013, 15, 16. Vamos a seleccionarlos para dar una pequeña exploración a los datos. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a ver que el año del accidente es 2013, pero birthday está pues prácticamente vacío. Entonces por eso nos está agregando este tipo de datos. Vemos que no son muchos. Si nosotros filtramos por el número mayor que 100, mayor que 100,
Vamos a darle clic en aceptar, es decir, personas que tenían más de 100 años al momento del accidente. Vamos a encontrar aquí en la parte inferior izquierda que tenemos el número de cantidad de filas filtradas del total de filas. Realmente es una porción bastante pequeña considerando el volumen de la base de datos con la que estamos trabajando. Ahorita lo vamos a dejar así y vamos a ver después en Power BI cómo podemos con una función DAX generar un promedio, por ejemplo, de las sedes al momento del accidente, omitiendo las personas que no están registradas. Y con esto estamos finalizando lo que es generar columna calculada con unas funciones de texto como lo es left, right. Y vamos a ver a continuación otra más de texto que nos puede ser de mucha utilidad. La siguiente función, y que también nos ayuda a generar una columna calculada, es la función date. Acabamos de ver la función left-right, y así como la función suma-resta, y ahora vamos a agregar una función que nos permite identificar cuál es la fecha en la cual se presentó, en este caso, la tabla que estamos trabajando, el accidente. Es decir, especificando año, mes y día. Una fecha tal cual. Para esto vamos a cambiar un poquito la tabla con la cual vamos a estar trabajando. Recordemos que seguimos trabajando con la base de datos de accidente de tránsito de Francia y ahora nos vamos a apoyar de la tabla características. Entonces, regresando a nuestro Power BI, vamos a seleccionar la tabla características y vamos a identificar que tenemos una columna que hace referencia al año, pero únicamente está establecido como 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Esto sabiendo que es 2.5 corresponde a 2005, 17 corresponde a 2017. Si yo aquí filtro y voy a observar que es de la izquierda los primeros cuatro dígitos 2017. Después tenemos el mes, vamos a tener dígitos que van del 1 al 12 y el día, que transcurre desde el 1 hasta el 31. Entonces lo que vamos a hacer es una columna que nos permita ir a agrupar estas tres mismas en una sola y tengamos un formato de fecha. Entonces, para esto nos vamos a apoyar también de la función nueva columna y este nombre de la columna va a tener fecha del accidente, símbolo igual, y la función que vamos a usar es la función date. Para esto vemos los parámetros de entrada, nos solicita un año, un mes y un día. Entonces, para esto vamos a indicarle que el año se ubica en la columna year. Después, aquí vamos a tener cuidado porque tenemos dos year, la función year, y nosotros ocupamos la que es características, coma, entre corchetes year, que hace referencia a la tabla y columna. Coma, el mes, se ubica en la columna llamada month. Aquí hay que tener cuidado nuevamente. Si nosotros escribimos month, el primer resultado corresponde a la función month, que nos devuelve el mes de una fecha. Nosotros, de igual forma, le ocupamos la tabla y columna. Y finalmente el día. Mismo ejercicio, vamos a seleccionar la tabla características, columnas date. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a darle clic en validar. Vamos a esperar el procesamiento de Power BI y ya vamos a tener por acá la fecha del accidente. Vamos a encontrar unas fechas un poco extrañas y ahorita lo vamos a resolver. Vamos a cambiar, como no tenemos hora, el formato está en fecha, no nos interesa conocer la hora, ya que todos están registrados como 12 AM. Entonces, para esto vamos a seleccionar la opción superior, herramienta de columna, y en la parte izquierda vamos a validar que si están almacenados como formato de fecha y hora, y en la parte central vamos a seleccionar un formato de fecha corta, que es la segunda opción, que donde únicamente vemos el año, mes, día. Vamos a darle clic en ella y vamos a encontrar que tenemos de alguna extraña razón daños con 1911, 1912, etcétera. Bueno, esto es muy sencillo. Realmente la incidencia está aquí en el año. Vamos a observar que el año, en todos los calendarios de los sistemas operativos, los años empiezan en 1900. Entonces Power BI no puede reconocer si este año 5 corresponde a 1900 o en su caso el siguiente periodo que puede ser 2015. Para esto vamos a hacer una combinación de fórmulas como lo fue extraer primero los cuatro dígitos del accidente ID para hacer referencia al año y posteriormente hacer la integración de fechas. Vamos a modificar entonces para esto la columna que acabamos de agregar, fecha del accidente, y vamos a agregar aquí
antes de tomar el año, que es la primera sección, nosotros podríamos retomar una de las funciones DAX aprendidas previamente, que es la función left. Y de texto vamos a tomar el num accident. Voy a escribir la palabra ax y la columna que estaríamos tomando es accidente ID, número de caracteres 4. Vamos a cerrar paréntesis. Estos paréntesis están cerrando la función left. Importante. Y al final tenemos función de paréntesis que cierra la función date. Y ahora sí, vamos a darle clic en validar. Y con esto vamos a ver qué cambia las fechas. Ahora sí tenemos fecha del accidente que van desde 2005. Y si nosotros damos un poquito así al scroll en la parte inferior hasta 2016. Y con esto ya está corregido. Como podemos observar, agregamos una función date, combinamos con una función DAX previamente construida que habíamos visto. Y ya tenemos ahora sí una columna que hace referencia a las fechas del accidente. Ahora que hemos trabajado con algunas de las integración de columnas con fórmula DAX, vamos a profundizar un poco para ver una función que es sin duda una de las funciones más importantes de Power BI, ya que nos permite modificar el contexto de algún cálculo realizado. Para esta ocasión ya no vamos a estar trabajando sobre columna, ya son sobre medidas calculadas directamente en Power BI. Esta función de calculate, como mencionamos, nos va a permitir a modificar el contexto de una variable o de una medida. Ejemplo, queremos obtener las sumas totales de ventas pero nos interesa únicamente las ventas de la región A. Es aquí donde vamos a hacer uso de la función calculate. Queremos saber el promedio, tal vez de la edad o el promedio de tiempo de respuesta de algún servicio, pero únicamente del servicio A o del servicio B también entrega la función calculate. Entonces, esta función la vamos a llevar constantemente a nuestro mundo laboral y profesional. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona realmente este tema con Power BI. Recordemos que nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de usuarios, importantísimo, una columna que hace referencia a la edad del momento del accidente. Es una columna que nosotros calculamos y tenemos edades desde los 0 hasta los 2016 años. Si nosotros tomamos un promedio simple, como lo hemos visto en el curso de Power BI anterior, vamos a insertarlo. Importante, vamos a agregar a nuestra tabla virtual de almacenamiento de fórmulas DAX para que las vayamos generando. Entonces, inicio, especificar datos. Y en especificar datos vamos a generar una que se llame formulación DAX. Y es aquí donde vamos a almacenar de forma virtual nuestras funciones DAX. Una vez que carga, vamos a ver esta nueva tabla justo aquí en la sección de campos. Nos vamos ahora a posicionar en esta nueva tabla que se llama formulación DAX y vamos a crear una nueva medida. Esta nueva medida va a ser un promedio simple de la edad de los conductores. Entonces vamos a poner promedio simple, edad de los conductores. Y la función que vamos a usar es average, como lo vimos en nuestro curso Power BI, que es un promedio, y vamos a buscar la columna que es users, edad al momento del accidente. Users al momento del accidente, cerramos paréntesis y damos clic en validación. Y esta measure la podemos representar tal vez con una tarjeta, con un visual de car o tarjeta. Vamos a colocar justo aquí debajo promedio simple que acabamos de generar. Arrastramos esta nueva formulación DAX y la agregamos en este campo. Entonces aquí dice que la edad simple de los conductores al momento del accidente era de 39,78 años. Ahora bien, vamos a revisar, recordemos en nuestros datos, tenemos ahí algunas edades un poco exorbitantes. Pueden ser no muchas, pero nos pueden desviar el promedio. Tenemos edades desde los 0 años y bien tenemos edades incluso que van hasta los 2000 años. Entonces lo que nosotros vamos a querer es todas las promedios de la edad de los personas, usuarios que sufrieron accidente, siempre y cuando tengan una fecha de nacimiento registrada. Aquí hay algunas en blanco que a nosotros al seleccionar en blanco
vamos a ver que tenemos algunas edades precisamente que hacen referencia a estos datos. Entonces, el filtro que vamos a utilizar o la modificación de contexto es un promedio modificado de las edades de los conductores al momento del accidente, siempre y cuando, lo pongo aquí un poquito en negritas, exista una fecha de nacimiento. Este CAD del lado izquierdo voy a darle control C, este control V y lo voy a tener ahora aquí justo debajo de esta nueva instrucción. Entonces, de igual forma, me voy a colocar en mi tabla de formulación DAX y aquí vamos a seleccionar la opción nueva medida. En nueva medida, este nombre va a tener promedio modificado edad de los conductores. Y ahora sí, nos vamos a apoyar de la función calculate, importantísimo. Calculate es la primera opción que nos parece. Y ahora sí, expresión. ¿Qué expresión nosotros queremos ejecutar? Bueno, vamos a pedir que nos devuelva un promedio, que sería la función average nuevamente, de la columna edad al momento del accidente. Cerramos paréntesis y del average. Y ahora el siguiente parámetro nos pide un filtro. Vamos a ingresar la función coma y voy a dar un salto de línea para darle cierta estructura a mi función DAX que estoy realizando. Y el filtro que vamos a requerir es que la columna birthday, y nosotros sabemos ahí birthday, empezamos a teclear el Intelligent Business de Power BI, nos va a arrojar las principales o posibles resultados a este ingreso de texto. Entonces, birthday, vamos a usar el operador sea diferente a. Operador diferente a se especifica con el símbolo de menor que, seguido el símbolo mayor que, justo que estamos viendo en pantalla, que el uses birthday sea diferente a blank. Esto es decir, que no esté vacío. Cerramos paréntesis y vamos a darle clic en validar. Vamos a seleccionar este nuevo CAR que tenemos aquí al lado derecho y en este nuevo CAR vamos a agregar el promedio modificado de la edad de los conductores. Recordemos que basta con simple y sencillamente seleccionar, dar clic, sin soltar el mouse lo dejamos en la sección de campos y ahora sí tenemos un promedio de la edad de los conductores siempre y cuando su fecha de nacimiento esté registrada. Quiere decir que ya me está quitando los años 2000 en adelante. Vemos cómo cambia drásticamente el promedio, son casi 2 puntos o 2 años de diferencia si tomamos un promedio simple o bien un promedio modificado. Es importante tomar en cuenta esta función calculate porque después nos puede llevar a tomar decisiones de distintas o equivocas al negocio. Ahora vamos a hacer un último ejemplo donde agreguemos un segundo filtro en la función calculate. Recordemos que la edad al momento del accidente teníamos, por así llamarlo, si fuera una gráfica, tenemos valores extremos que tenemos por ahí 2000 en adelante y tenemos por aquí algunos valores inferiores, es decir, cero. Puede ser recién nacidos, pero vamos a estar trabajando con valores mayores a cero y valores menores a 2000. Entonces vamos a agregar ese filtro para ver cómo se agregaría una segunda condición dentro de la función calculate. Vamos a seleccionar entonces esta nueva función. Vamos a editarla, vamos a borrar el último paréntesis que hayamos agregado y vamos a agregar una coma. Y aquí nos permite o nos pide unos parámetros de entrada del filtro número 2. Vamos a darle un enter para ver un poco el formato y vamos a usar nuevamente la columna como birthday o la edad, mejor dicho, la edad al momento del accidente que sea mayor a 0. Cierro paréntesis y en esta función DAX lo que estamos haciendo es, repito, un promedio de la edad al momento del accidente. Estamos ingresando aquí, voy a colocar dos guiones, se va a poner las letras en verde, quiere decir que es un comentario y no va a afectar a mi función DAX. Este es el primer parámetro o primer filtro donde excluye las personas que no tienen fecha de nacimiento. Y este es un segundo parámetro dentro de la misma tabla, la tabla users, pero este segundo filtro excluye las personas
que únicamente cumplan con la condición que tenga más de 0 años. Es decir, son dos filtros, uno está referenciado o haciendo referencia a la columna verde y el otro a la columna edad de acuerdo a la regla de negocio y necesidad de análisis. Vamos a ir viendo cuántas funciones son necesarias. Vamos a darle clic en validar y este filtro se va a ver modificado porque ya tiene dos condiciones. Vemos cómo tiene cambiado, pasa de 39,78 a 37,37. Entonces, las personas de cero eran muy pocas. ¿Qué pasa si en vez de cero colocamos 18? Vamos a tomar solamente valores mayores a 18. Vamos a ver o colocar el valor para ver cómo se mueve un poco el valor. Entonces ahora pasa a 40 años. Entonces tengo usuarios de más de 18 años que tienen registrado fecha de nacimiento y el promedio de sus usuarios es 40. Voy a dejar la función original que es 0 y con esto ya tenemos una modificación de filtro. Entonces con Calculate nosotros podemos agregar filtros de acuerdo a las condiciones que creamos necesarias. Muy bien, ahora a continuación vamos a revisar algunas funciones como son filter, filter add y filter accept, el cual nos van a permitir modificar o complementar la función calculate, ya que las funciones de filter que mencionábamos previamente nos permiten aplicar los filtros a una medida DAX que hayamos generado previamente y no tener que estar recalculando constantemente alguna medida. Vamos a continuar con el ejemplo de la edad de los conductores y vamos a tomar como referencia la edad promedio modificada por filtros que trabajamos en el ejercicio previo. Recordemos que esta edad es de 37,7 y vamos ahora a continuación a agregar un pequeño slide. El slicer es una segmentación de datos con el cual nosotros vamos a poder jugar un poquito con este número de forma visual únicamente, es decir, este 37,7 vamos a observarlo desde diferentes categorías. Para esto, en este slicer que acabamos de agregar, vamos a irnos a la tabla de usuarios, Users, y a la sección de usuarios vamos a agregar la columna que se llama Equipamiento de seguridad. La vamos a seleccionar y arrastrar en este campo. Y aquí tenemos un pequeño listado. Ahora vamos a expandirlo de forma horizontal para que lo podamos ver y de forma fácil en el display. Si nosotros damos clic, por ejemplo, en la opción casco, quiere decir que el tren, la edad promedio de las personas que utilizaron casco era de 31,63, el usuario. Asiento, pues para bebés de 4,9 años, cinturón de seguridad de 39, tipo reflectante 36, no disponible, y otros 38. Por aquí hay un 0 que tiene 40. Y también podemos buscar un poquito con la columna equipo de seguridad utilizado. Vamos a seleccionarlo y vamos a quitar la columna equipamiento de seguridad. La columna que nos vamos a apoyar es el equipo de seguridad que fue utilizado, que es una de las columnas que nosotros trabajamos en lo que vimos con Power Query. Si nosotros seleccionamos no utilizado, vemos que la edad promedio de las personas que no utilizaron el cinturón era de 32,6. Si lo utilizaron era de 37, es decir, 5 años, un poco más, versus los que no lo utilizaron, y sin determinar 38,6. Ahora bien, si nosotros queremos utilizar la función filter para traer únicamente la edad promedio de las personas que utilizaron tiene fecha de nacimiento, pero que adicional utilizaron el equipo de seguridad, vamos a usar la función filter. Vamos entonces a ver el siguiente ejercicio. Entonces, para esto vamos a crear precisamente esta función DAX. Nos vamos a ir a la columna o nuestra tabla de formulación DAX y de aquí vamos a crear una nueva medida. Esta medida va a tener como nombre edad promedio de las personas que sí utilizaron cinturón de seguridad. Y vamos a usar nuevamente la función calculate. Y a diferencia de Calculate que habíamos visto previamente, aquí nosotros vamos a invocar
a una función DAX que habíamos realizado previamente, que sería la función promedio modificado edad de los conductores. Invocamos directamente con un corchete y aquí nos va a aparecer el listado de las funciones DAX disponibles. Vamos a seleccionarlo, vamos a darle coma y ahora el filtro que nos pide no va a ser directamente de una columna de la tabla, sino que vamos a invocar la función filter. Con esta función filter, nosotros podemos filtrar directamente a otra tabla. Pero en este caso, nosotros lo que nos interesa filtrar es de la tabla de usuarios, es la columna utilizó el equipo de seguridad. El equipo de seguridad fue utilizado. Es la columna que vamos a utilizar y vamos a seleccionar símbolo igual, comillas, y vamos a escribir sí utilizado. Cerramos paréntesis de la función filter y cerramos funciones de la función DAX. Aquí vamos a poner un poco de notas. Invocamos a una medida previamente generada. Y con esta función filter lo que estamos es agregando contexto a la función DAX invocada. Vamos a darle clic en validar. Y vamos a tomar este mismo cable, vamos a copiar y pegar para ponerlo debajo de esta nueva instrucción. Y aquí vamos a agregar la nueva variable DAX, la edad promedio de las personas que se utilizaron el cinturón de seguridad, la cual fue de 37.26. Si nosotros usamos la segmentación de datos, vemos que pues prácticamente nos coincide 37.26, coincide con el promedio simple y 37.26 coincide con el 37.26. Ahora bien, si nosotros damos clic aquí en utilizado, vemos que esta función DAX que acabamos de generar nos arroja un blank, porque hay dos filtros. Estamos filtrando de forma visual y este visual pues obviamente está chocando, por así llamarlo, con este otro filtro donde únicamente tenemos el sí utilizado. Si nosotros queremos traer esta variable a y cuando seleccionemos las diferentes funciones, vamos a usar la función filter alt. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, para esto nosotros nos podemos apoyar de esta función, filter alt. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente agregar una nueva medida y dentro de esta medida el nombre que va a tener va a ser edad promedio de los conductores que utilizaron equipo. Y la función va a ser muy sencilla como lo habíamos trabajado anteriormente. Vamos a comenzar con la función calculate y vamos a agregar la variable DAX. El promedio modificado, edad de los conductores, que es este promedio 5, promedio simple, que estamos viendo en la parte inferior izquierda, 37.26, y adicional vamos a agregar como filtro la palabra all. Y dentro de all vamos a agregar la tabla users, indicando que traiga todos, absolutamente todos los filtros o categorías de la columna el equipo de seguridad fue utilizado. Vamos a validarlo y vamos a colocarlo aquí en la parte derecha. Copio este último car y voy a agregar esta nueva variable que he creado, la que entrega la función DAX, y es 37.37. Vamos a ver cómo funciona. Si yo tuviera este slicer y yo selecciono todos, o más bien anulo la selección, funciona igual. Voy a observar el mismo resultado de los tres cards, es decir, el promedio simple es de 37.37. De las personas que sí utilizaron el equipo de seguridad es de 37.26 y de las que no lo utilizaron, vaya, si le doy clic aquí es de 32.69. Únicamente cambia el card del lado izquierdo al promedio simple. El card central se mantiene en blanco, puesto que está intercediendo con el otro filtro. Sin embargo, esta variable DAX que acabo de crear, es decir, tráeme siempre todos los criterios no utilizados y utilizados porque estoy utilizando la función alt, no se va a mover, se mantiene estático e incluso
Si utilizo datos sin determinar, cambia el resto, pero esta se sigue manteniendo. Y esto es muy útil porque nosotros podríamos hacer un gráfico comparativo para poner, por ejemplo, cuál es el promedio. Si hiciéramos un gráfico aquí comparativo de líneas y barras, de forma muy rápida, vamos a poner el eje comparativo, el usuario, users, el equipo de seguridad fue utilizado. Vamos a tener estas tres nuevas variables. Vamos a dibujar en el valor de columnas el promedio de la edad de los conductores modificado, es decir, el promedio de los conductores pero con modificaciones. Entonces vamos a agregar este valor de columnas y aquí tengo sin determinar 38, si utilizado 37.26 y no utilizado. Y ahora se va a volver más interesante si en valores de líneas tomo la función DAX que acabo de crear con el comando de valores de líneas y ya podemos tener este comparativo o Sprinter donde podemos realizar visualmente quiénes están por encima o qué edad promedio está por encima. Entonces esta comparativa resulta hasta cierto punto interesante que las personas que no utilizaron el cinturón de seguridad o algún otro equipamiento tienen alguna edad promedio de 32, mientras que los que sí lo utilizaron tienen una edad promedio de 37.6. Y la línea azul es el promedio general de estos tres elementos. Entonces, función filter, función al, la verdad nos ayuda a complementar de bastante forma muy bien lo que es la función calculate y tener mayor enriquecimiento de los datos mediante la modificación de contextos. Ahora que tenemos un poco mayor de claridad sobre la función calculate, vamos ahora a ver una función lógica llamada if, el cual va a generar un valor de acuerdo al cumplimiento o no de un criterio establecido. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a generar un indicador que nos permite identificar, uno, si la edad promedio de los usuarios que usaron algún equipamiento de seguridad es mayor o menor a los usuarios que no utilizaron el equipamiento de seguridad. Sí, vaya, esto realmente es muy sencillo si nosotros hacemos un ejercicio visual, es decir, si nosotros aquí seleccionamos este pequeño gráfico, vamos a ver que, bueno, la edad promedio de los conductores está aquí en color azul y las que no utilizaron está un poco en color azul más bajo y más baja. Sin embargo, bueno, pensemos que tenemos una gran cantidad de datos a analizar, pues este análisis visual sería un poco complicado y lo que queremos es identificarlo mediante un gráfico, una tabla o un icono incluso que nos ayuda a hacer más preciso esta interpretación. Entonces, para ello vamos a crear una nueva medida que se va a tener como nombre comparativa, edades de los usuarios. Y aquí vamos a agregar una primer función. Recordemos que tenemos una función DAX que hace referencia a la edad promedio de las personas que sí utilizaron el cinturón de seguridad. Si nosotros aquí vamos y observamos, vamos a ver que la edad promedio de las personas que sí utilizaron el cinturón de seguridad, pues es una medida calculada. ¿De acuerdo? Estamos usando el calculate, promedio modificado de los conductores, y agregamos el filtro que sí utilizado. Vamos a copiar este segmento, vamos a darle control C y nos vamos a ir a la variable DAX que estamos generando, que es la comparativa de los datos entre los usuarios. Entonces ya tenemos invocada la función DAX, edad promedio de las personas que se utilizaron el cinturón de seguridad. Nosotros, los otros los podemos borrar y podemos pegar esta, digamos, detalle o de lo que está constituida esta variable. Entonces vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a brincar un poco aquí de reglones y vamos a brincar para colocarlo en la parte inferior. Por aquí se nos abre una pequeña línea roja. Eso indica un error de sintaxis, pero ahorita los vamos a corregir. Y ahora vamos a agregar en lugar de filtro si utilizado, vamos a agregar filtro no utilizado. De tal forma que en la parte superior tenemos la edad promedio de los conductores que se utilizaron algún equipo de seguridad, mientras que en la parte inferior tenemos aquellos que no utilizaron ningún cinturón, ningún equipo de seguridad. Ahora vamos a agregar la función if, vamos a brincar un poco de línea y vamos a insertar la función if, abrimos paréntesis
nos pide un valor lógico. Entonces vamos a pedirle si este primer cálculo es mayor a el segundo cálculo. Vamos a brincar aquí, vamos a pedirle coma. ¿Qué valor queremos que nos devuelva? Aquí hay que tener nada más cuidado los paréntesis, que todos estén cerrados. Paréntesis van a ser muy relevantes aquí, que como mencionaba hay que tener cuidado. Tengo un paréntesis para la función de calculate, que finaliza con tres paréntesis al final, hay que tener cuidado. Y tengo para la función calculate, segundo tengo el paréntesis que está cerrando a calculate nada más, como tal. Entonces, coma, valor resultado. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Vamos a pedirle que nos devuelva la palabra usuarios que usan equipo. Vamos a agregarlo, equipo de seguridad, EQPS con mayor edad. Cerramos comillas, coma. Caso contrario, vamos a insertar la leyenda usuarios que no usan, que usan equipo de seguridad con menor edad. Cierro comillas, cierro paréntesis y vamos a darle clic en validación. Y vamos a agregar esta comparativa en una tarjeta visual sencilla. Vamos a agregarla ahí, vamos a dejar, y aquí nos indica lo que ya habíamos revisado previamente, ¿no? Que los usuarios que usan el equipo de seguridad tienen una mayor edad. Ahora bien, esta condicional if nosotros lo podríamos agregar en una tabla con tría. Vamos a agregar una matrix o una tabla. Y aquí en la tabla vamos a agregar, por ejemplo, este precisamente DAX que acabamos de crear y vamos a agregar de la tabla de usuarios. Vamos a irnos a la sección que menciona equipamiento de seguridad utilizado. Vamos a echar un vistazo cómo está constituido. La tabla de usuarios, equipo de seguridad, equipamiento de seguridad, es la tabla que habíamos construido en el Power Query. Entonces, equipamiento de seguridad es la columna que vamos a utilizar y la vamos a arrastrar dentro de la sección de valores. Y aquí ya tenemos un vistazo un poco más rápido. Vemos que los asientos para niños, por aquí se dice no disponible, tal vez puede ser un error al momento de generarlo. Los usuarios tienen menor edad, el casco de los usuarios de mayor edad, el cinturón de seguridad de mayor edad, equipo reflectante de mayor edad, no disponible en menor edad y otro disponible en mayor edad. Tiene hasta cierto punto lógico que los usuarios que utilizaron un equipo de seguridad tengan mayor edad en los equipamientos para adultos, mientras que para niños pues tienen un menor valor. Pero esto ya nos permite realizar un análisis mucho más sencillo a través de una matrix o bien generar algunos iconos que nos permitan interpretar un poco más esta sección de if. Vamos bien ahora a revisar una parte importante de Power BI que son las funciones inteligentes de tiempo. Es uno de los puntos fuertes que tiene el lenguaje DAX, el cual precisamente nos permite comparar datos por periodos de tiempo de forma sencilla y rápida. Gracias a sus funciones de inteligencia de tiempo, con estas funciones podemos reusar o revisar una consulta complicada de SQL de 50 líneas en una sola línea de código prácticamente. Y en esta sección vamos a ver algunas de las funciones más recurrentes, como lo puede ser comparar una medida del periodo actual contra el mismo mes, pero del año pasado, o obtener lo que puede ser las ventas acumuladas al trimestre, al cuarto o a la fecha, o bien generar cuánto han sido las ventas en el día previo, previous month, cuarto previo o el año previo. Y de esta forma, puedes compararlo tal vez contra el valor actual y obtener porcentajes de crecimiento, promedios móviles, por mencionar algunos ejemplos. Entonces vamos a ver un ejercicio precisamente en Power BI en el cual vamos a identificar como primer punto cuál fue la cantidad de accidentes que ocurrieron en el 2016 y determinar el porcentaje de incremento o decremento contra el año previo, que en este caso sería 2015. Ok, para esto nos vamos a basar en la tabla que se llama características.
o características en la tabla base que vamos a estar trabajando para este tipo de ejercicio. Si nosotros empezamos o exploramos un poco los datos y tomamos una gráfica de columnas para hacer un comparativo, vamos a dejar de forma muy rápida y dentro de Characteristics vamos a tomar un conteo del accidente ID, lo vamos a restar a la sección de valores y lo vamos a pedir que nos traiga un recuento. Y finalmente, en el campo del eje, vamos a tomar de la tabla fecha de accidente que acabamos de crear, la columna, eh, el año, y vamos a arrastrar en el eje. Y pues vamos ahí a ver este campo que vemos desde el 2005 hasta el 2016. Vemos cómo hay un pequeño incremento. Pareciera que hay más crecientes en 2016 contra 2015, sin embargo es un poco menor que los primeros años que tenemos de registro de esta base. Entonces a lo que a nosotros nos interesa es ver cuál es el porcentaje de crecimiento entre estas barras del 2015 y 2016. Vamos a hacerlo a través de la función de inteligencia de tiempo. La función que vamos a utilizar es la de eh, Parallel Period. eh, Vamos a apoyarnos con una primera función DAX que nos ayude a traer el primer recuento de accidentes. Así de simple. Entonces, este conteo simple de accidente, no nos vamos a ir a nuestra tabla virtual de formulación DAX para siempre tenerlo y almacenado y disponible. Y aquí vamos a crear una nueva medida bastante básica que nos va a ayudar y nos va a servir de base para esta función de inteligencia de tiempo. Entonces vamos a hacer un conteo simple de accidentes, así se va a llamar la variable DAX. Y esta no va a ser más que un count de la columna que se llama Accident ID de la tabla características. Vamos a seleccionarlo y cerramos paréntesis. Vamos a darle clic en validar y vamos a arrastrar un pequeño card, un objeto visual como tal. Y en este nuevo card nosotros vamos a colocar esta variable que acabamos de crear de conteo simple de accidentes. Y aquí está, listo. Voy a dar un poco de formato para tener el número completo. Recordemos que la opción de formato en etiqueta de datos muestra las unidades ninguno. Y tal vez vamos a usar el separador de comas en esta variable que acabamos de crear. Y quitamos un poco el puntaje de texto. Vamos a darle un puntaje tal vez de 22 puntos. Y seleccionamos este objeto visual y apagamos la etiqueta entonces para tener ahí los 350.000 accidentes que tenemos registrados en la base de datos. Al menos en esta de características, 350.000 registros de accidentes ID. Ahora bien, vamos a agregar un pequeño segmentación de datos para ir viendo cuál es la variación año con año, a fin de ir jugando un poco con los datos. Vamos a agregar una segmentación de datos y la vamos a colocar en la parte ligeramente aquí inferior del gráfico. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y en esta segmentación de datos nosotros vamos a colocar la columna del año. Nos vamos a la tabla de características y en fecha de accidente tomamos el año. Y después desplegamos el menú de la parte superior derecha para dejarlo como menú desplegable, de tal forma que si nosotros seleccionamos 2016, vemos que aquí tuvimos 26.000 accidentes, en 2015 tuvimos 25.608, el 2015 25.538 y el 2016 26.000. Entonces nosotros conforme seleccionamos el año van a ir cambiando los datos que tenemos aquí registrados y cambiar contador. Entonces ahora lo que a nosotros nos interesa es conocer estos 25.000, qué tanto van a cambiar en cuanto a crecimiento. Si selecciono el año 2016, vamos para esto ahora a seleccionar aquí una pequeña texto visual. Vamos a copiar y pegar y conteo de accidentes. Se va a llamar este título pay ya de previous year. Y este objeto visual, la card, la vamos a dar control C, control V y lo vamos a poner en la parte inferior para tenerlo ahí en la forma de visualización. Ahora bien, el siguiente paso, vamos a copiar y pegar este objeto visual y ahora vamos a poner aquí porcentaje de variación en forma de leyenda. Porcentaje de variación. Y de igual forma vamos a copiar y pegar este objeto visual
El siguiente paso, ya sabemos cuántos accidentes ocurrieron en este caso en el 2016. Ahora nos interesaría saber cuántos ocurrieron en 2015. Y lo más común es que tal vez nuestro directivo, nuestro jefe nos pregunte, y bueno, ¿cuánto fue 15 contra 14 y así sucesivamente? Entonces lo que queremos es que este filtro sea dinámico, o bien si actualizamos la base de datos de 2017, tengamos de forma automática este crecimiento con los nuevos registros. Para esto vamos a irnos a la sección de formulación DAX y vamos a agregar una nueva medida. En la nueva medida vamos a colocar el número que sería cantidad de accidentes año previo. Y esta función también vamos a utilizar la función calculate, como lo habíamos comentado en videos previos. Es prácticamente el motor y corazón de Power BI. Entonces, la expresión que queremos nosotros evaluar es la cantidad o el conteo simple de accidentes que hayamos realizado previamente. Vemos cómo esta variable DAX se pinta de color morado. Aquí vamos a ver si funciona esta variable, coma, y vamos a modificar el filtro, pero ahora para esto no vamos a utilizar la palabra filter, puede ser de forma directa, sino que vamos a apoyarnos de la función que estamos viendo aquí en pantalla, que sería parallel period. Y precisamente esta función la que nos va a poder modificar, mover unas fechas a un periodo similar del año pasado, en este caso. Las entradas necesarias para una función de inteligencia de tiempo siempre van a ser las fechas. Si no tenemos fechas, estas funciones DAX van a ser prácticamente imposibles. Entonces, fechas, necesitamos unas fechas. En este caso, vamos a solicitar que nos traiga la fecha del accidente. Punto date, haciendo referencia a que es una fecha. Recordemos que esta columna nosotros las calculamos al inicio de estos videos. Coma, y aquí el número de intervalos nosotros lo podemos recorrer 1, 3, 5, etcétera. En este caso voy a poner el símbolo -1, haciendo referencia de que va a viajar al pasado, coma, y qué tipo de intervalo va a ser ese -1. Puede ser menos un mes, menos un cuarto, un año. En este caso voy a pedir que vaya un año completo hacia atrás. Cierro paréntesis y nuevamente cierro paréntesis de la función calculate. Ahora vamos a darle clic en validar y me voy a posicionar en mi segundo card que he construido en esta pequeña tablita, conteo de accidentes previos. Y aquí voy a colocar esta precisamente datos que acabo de crear, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar aquí. Me da un poco de formato y vamos a ver que tenemos ahí 26.000, 2016 contra 25.568. Ahora esta variación va a resultar bastante sencilla, que sería dividir esta variable entre esta y restarle la unidad de -1 para tener el incremento. Entonces vamos a colocar esta nueva medida DAX que se va a llamar porcentaje de variación. Porcentaje de variación que va a ser igual al conteo simple de accidentes entre conteo simple de accidentes, pero del año previo. Cantidad de accidentes año previo. Vamos esto entonces a encerrarlo entre paréntesis. Y ahora vamos a restarle la unidad para tener, repito, el porcentaje de crecimiento. Esta nueva variable DAX la vamos a arrastrar y la vamos a colocar en este último objeto visual, en la tercer car que habíamos generado. Arrastramos y soltamos y vamos a darle un formato de porcentaje, al tratarse de un porcentaje precisamente de variación o crecimiento. Y ahora sí tenemos listo la pregunta y respuesta. ¿Cuál es el accidente de 2016? 26.000. ¿Cuánto fue el año previo? 25.000. Y este porcentaje representó un incremento de 5,42%. Lo más interesante de esto es que si yo selecciono ahora el 2015, el ejercicio se va a recalcular de forma automática. Es decir, ahora va a comparar los 25.000 accidentes del 2015 contra los de 2014. Vamos a ver que en 2015 hubo un decremento contra 2014 de 1,6. Vamos a ver otra vez este ejercicio. 26.000 es la fecha de 2016 y 25.000 es el año previo, una variación de más 5,42.
Ahora, si yo selecciono 2015, estos 25.000 van a volverse el valor actual y nos va a comparar contra el año previo, que es 2014. 2015 pasa para acá arriba la cifra y tenemos el conteo del año previo y la variación. Y este ejercicio pues lo podemos hacer continuamente dinámico y vamos a ir viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Incluso esta gráfica que habíamos realizado, si nosotros podemos ir viendo qué porcentaje de variación ha tenido ahí a lo largo del año. Vamos a seleccionar la opción de formato y editar interacciones. Y aquí en el año vamos a darle clic en el año y vamos a pedirle que no nos filtre la gráfica izquierda si alguien la construyó, para tener ahí el histórico. Nuevamente nos vamos a formato, editar interacciones, lo borramos, desaparece el menú que ya habíamos visto en nuestro curso de Power BI básico. Y aquí nosotros, por ejemplo, podríamos graficar ese porcentaje de variación, cómo se ha ido incrementando año con año entre cada uno de los puntos. El eje X nada más, recordar que es un valor categórico y de esta forma podríamos tener ahí qué porcentaje de variación ha venido creciendo año con año cada uno de los puntos. Otra de las funciones de inteligencia de tiempo que también son bastante útiles es la de poder generar un promedio móvil y con esto ir recorriendo de forma dinámica cada una de las observaciones que vayan actualizando la base de datos. Para esto nos vamos a apoyar de la función dates in period, la cual precisamente su función es devolver un conjunto de fechas a partir de un cierto día y cubriendo n cantidad de intervalos del tipo año, mes, día, etcétera, ya sea hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. De igual forma, de los parámetros principales vamos a requerir una columna de fechas, una fecha de inicio y un número de intervalos, es decir, la cantidad que se vaya a registrar. Y el intervalo, como hemos visto en la medida de los casos de la función de inteligencia de tiempo, va a ser año, cuarto, mes o día. Vamos a ver entonces este ejemplo donde nos gustaría obtener el promedio móvil a 3 meses para la cantidad de accidentes registrados. Esto lo podemos hacer incluso con una pequeña gráfica. Vamos entonces a nuestra tabla de formulación DAX y vamos a crear una nueva medida. Esta medida va a tener como nombre promedio móvil de accidentes registrados. Y de igual forma, la función calculate como base y la expresión vamos a solicitar el conteo simple de accidentes, coma, y vamos a pedirle que nos realice una comparativa mediante la función date in period. Como hemos visto previamente, requerimos de una fecha de inicio para nosotros poder trabajar con ella. Entonces la función, vamos a indicar aquí que es la fecha del accidente como primer columna, invocando que hace referencia a una fecha, en este caso date. Start date, aquí nosotros podemos pedirle que nos devuelva una fecha de inicio, a partir de qué momento va a empezar como base para ir ya sea hacia adelante o hacia atrás. Aquí nosotros lo que podemos hacer es invocar una función que se llama función max. Esta función max, pues bueno, lo que nos va a ayudar es a traernos siempre la última fecha u observación que tengamos disponible de cualquier tabla. Ahora, el siguiente paso sería colocar el número de intervalos que queremos que viaje, por así llamarlo. Le voy a colocar 3 y en este caso le voy a pedir que sea meses. Voy a cerrar paréntesis y cierro nuevamente paréntesis. Ahora, algo muy importante es que al tratarse un promedio móvil, el promedio, como lo sabemos, es la suma de los elementos o cantidad de elementos observados como conteo y dividido entre la población que fue observada. En este caso, para obtener el promedio, lo voy a dividir entre 3, que es la cantidad de meses que estoy observando o tomando para el promedio móvil. Vamos a darle clic en validar y ahora vamos a insertar un pequeño gráfico de líneas para ver cómo funciona esta nueva función DAX de promedio móvil. Vamos a agregar en el eje
lo que viene siendo de las características, la fecha del accidente y en la jerarquía ya hay dos opciones, una que agregamos tanto el año como el mes y en valores vamos a agregar el conteo simple de accidentes y en valores el conteo simple de accidentes. Entonces, como habíamos mencionado, y bueno, vamos a bajar al siguiente nivel jerárquico y esta es la serie de tiempo. La cantidad de accidentes que ha venido presentando a lo largo de cada uno de los meses, desde los años alrededor de casi 2000, 3000, va bajando un poquito. Y ahora vamos a agregar esta nueva línea con el promedio móvil. Buscamos en nuestras variables DAX y vamos a buscar el promedio móvil. Lo vamos a colocar también en la sección de valores y la línea se empieza a suavizar un poco más. Entonces este es el promedio móvil y nosotros de aquí podemos hacer una comparativa como lo que estábamos revisando en el ejercicio previo de año contra año. Aquí nosotros podríamos ver cuál es el crecimiento o la variación de, por ejemplo, octubre de 2016 contra el promedio móvil de los últimos 3 meses. Ahora, este promedio móvil, digo, si nosotros lo quisiéramos modificar para tener una mayor extensión, como por ejemplo podrían ser 6 meses, lo podemos hacer. Vamos a colocar 6 y 6, tanto en el número como en la división, y muy probablemente esta línea azul se suavice un poco más. Si queremos un poco más plana, por así llamarlo, o más suavizada la línea, podríamos tomarlo como referencia 12 meses. Y aquí con este nuevo promedio móvil de 12 meses, vemos cómo la línea se suaviza mucho más. Y de igual forma se puede hacer comparativa entre el mes actual versus el promedio móvil de los 12 meses. Vemos que trae una ligera tendencia a la baja a partir de 2012, 14, donde ya ha venido disminuyendo el número de residentes y empieza a tener un pequeño repunte en el año 2016. Entonces, realmente este promedio móvil puede servir mucho para hacer comparativas e identificar tendencias o bien desviaciones en la serie de tiempo que nosotros estemos analizando. Ahora que tenemos un poco más de conocimiento sobre la aplicación de fórmulas DAX y principalmente el tema de inteligencia del tiempo, vamos a ver cómo incorporar el uso de variables a estas mismas. El uso de variables nos puede ayudar a escribir cálculos más complejos y eficaces. Las variables también nos pueden ayudar a mejorar rendimiento, la confiabilidad, la legibilidad y recibir la complejidad al momento de dar incluso mantenimiento a lo que es una creación de fórmula DAX. Vamos a retomar el ejercicio que habíamos estado realizando sobre el promedio móvil de 3 meses para la cantidad de accidentes registrados. Recordemos que este promedio móvil está constituido por lo que es un cálculo de un conteo simple de accidentes y está usando la función dates in period, fecha del accidente como fecha columna, toma el máximo como las últimas fechas del accidente y 12 para la cantidad de periodos sobre la cual se hace el periodo móvil y nuevamente lo divide entre 12 para obtener ahora sí el promedio. Entonces estamos utilizando algunos datos que bien se podrían utilizar mediante las funciones de var. Ahora la función var, voy a dar unos saltos de líneas para dejar espacio a la explicación, siempre requiere definición de una variable. Esta variable se va a definir mediante el prefijo var. Y una vez que hayamos escrito var, nosotros debemos definir el nombre de la variable. En este caso vamos a definir una var que se va a llamar unidad de conteo. Esta va a hacer referencia, digamos, a la variable que nosotros queremos analizar. Entonces, la unidad de conteo va a ser igual a conteo simple. Conteo simple de accidentes. Y yo puedo invocar aquí directamente una DAX o bien puedo hacer la definición de la DAX, que en este caso sería un cont de un accidente ID, etcétera. Voy a saltar línea y voy a definir una nueva variable que se va a llamar periodo máximo. Este periodo máximo, aquí yo siempre voy a definir la variable tal cual. Va a ser el max de la fecha del accidente, tomado como fecha. Cierro paréntesis, salto de línea y voy a crear una nueva variable que sería periodos. Y en este caso, yo puedo asignar aquí el número directamente que sería 12. Ahora bien,
Una vez que hemos definido las variables que van a estar integrados dentro de esta función DAX, que ya sea de la misma variable haga referencia a una función DAX, como estamos viendo en el primer ejemplo, o bien que esta variable haga el cálculo directamente de una nueva variable DAX. Aquí en este caso sería traer el máximo registro de la fecha de accidente para traer la última observación. O bien puede hacer referencia a un valor fijo, un valor absoluto que hayamos definido, como en este caso es el 12, que no se va a mover a menos que nosotros lo ingresemos manualmente. Una vez que hemos definido la variable, nosotros vamos a utilizar la función return. eh, con return, ahora nosotros vamos a expresar qué es lo que queremos que nos devuelva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar la misma variable DAX que hemos utilizado para el promedio móvil de accidentes registrados y le vamos a pedir que calcule, y en lugar de invocar una función DAX, nosotros vamos a pedir que invoque a la variable var que hemos creado acá arriba, que en este caso sería unidad de conteo. Vamos a observar algo muy importante, que a diferencia de las funciones DAX, las cuales aparecen simbolizadas con una pequeña calculadora, las variables aparecen con un símbolo entre paréntesis y una pequeña X cursiva. Eso indica que es una variable que hemos predefinido únicamente en esta función DAX. Entonces, cálculame la unidad de conteo. Ahora, dates and period es la misma metodología. Toma la fecha, que sería características fecha del accidente, eh, con el punto date, y sin embargo ahora el valor máximo que va a hacer es pedirle que nos traiga la variable periodo máximo que hemos definido. Y en cuanto a los periodos, vamos a pedirle que nos traiga los periodos por -1 a fin de que nos obtenga el valor negativo. Siempre -2 en este caso, meses, y que lo divida también nuevamente entre la misma cantidad de periodos. Cerramos paréntesis y listo. Cerramos paréntesis acá y listo. Ya tenemos, vamos a validar y el gráfico debería resultar exactamente similar a como lo habíamos dibujado previamente. Y una vez que Power BI termina de hacer el cálculo, vemos que es exactamente, hemos obtenido el mismo resultado. Recordemos, definimos las tres variables. Tenemos por aquí el return, que es muy importante. Hacemos el cálculo y el conteo simple de accidentes, donde nosotros podemos colocar el código mencionado, la unidad de conteo. Después tenemos dates in period, característica fecha del accidente.date, que es nuestra tabla de fecha, y la columna de fecha, periodo máximo que lo estamos calculando acá arriba, los periodos que equivale al 12 por la cantidad de -1 expresada en meses, ese es el intervalo, y nuevamente dividido entre periodos. Y tenemos el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja que habíamos mencionado? Bueno, pues que Power BI nos permite realizar una ecuación y un mantenimiento rápido. Por ejemplo, si en vez de generar 12 periodos quisiéramos generar 6, lo único que tendríamos que hacer es cambiar del 12 al 6 un valor, y esto en automático se va a ir actualizando. Vamos a hacer algo más drástico, lo vamos a subir a 24 y le vamos a dar una validación para que vaya cambiando la línea. Si lo dejamos en 3, vamos a cambiar y vemos la línea que se vuelve un poco más similar, porque este periodo siempre va a actualizar tanto a este periodo de aquí que está multiplicando -1 y ese 3. Entonces la sintaxis, la legibilidad e incluso el mantenimiento se vuelve mucho más ágil y bueno, nos permite poco a poco ir revisando, realizando cálculos cada vez más complejos dentro de Power BI.